¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué onda, mexicuriosos? Hoy les traigo un tema que no solo es historia, sino que es parte del ADN de todos los mexicanos, la independencia de México. Esta historia es una de esas épicas que empezó como una chispa y terminó siendo un fuego que iluminó a toda una nación. Vamos a darle un buen vistazo a cómo se originó, qué movía a los héroes que lucharon por nuestra libertad y por qué, aún hoy, seguimos celebrando como locos cada 15 y 16 de septiembre. Antes de entrar en la historia, hablemos de algo que todos conocemos, amamos y respetamos, la bandera de México. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan esos colores que ondean en lo alto? Pues vamos a darle un vistazo al simbolismo de nuestra enseña patria, que es mucho más que solo verde, blanco y rojo. La bandera de México es uno de los símbolos más importantes y reconocidos del país. Pero detrás de esos colores hay toda una historia que representa los valores y la identidad de los mexicanos. El verde, este color simboliza la esperanza. Originalmente, en la época de la independencia, representaba la lucha por la independencia de México y la idea de que un nuevo futuro lleno de posibilidades estaba por delante. Hoy en día, el verde sigue siendo un símbolo de esperanza y prosperidad para el país. El blanco. El color blanco representa la unidad y la pureza. En su momento, también hacía referencia a la religión católica, que era un elemento central en la vida de los mexicanos durante el siglo XIX. Sin embargo, con el tiempo, el blanco se ha transformado en un símbolo de paz y unidad entre los mexicanos, sin importar sus creencias religiosas. El rojo. El rojo simboliza la sangre derramada por los héroes que lucharon por la independencia del país. Es un recordatorio del sacrificio que muchos hicieron para que México pudiera ser una nación libre y soberana. En el centro de la bandera se encuentra el escudo nacional, que cuenta una leyenda azteca. Según esta leyenda, los mexicas, guiados por su dios Huitzilopochtli, debían fundar su ciudad donde encontraran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Este lugar resultó ser la isla de Tenochtitlan, hoy la Ciudad de México. Este escudo no solo es un símbolo de identidad, sino que también representa la valentía, la fuerza y el espíritu indomable de los mexicanos. Ahora que ya sabes lo que representa nuestra bandera, pasemos a la historia detrás de la independencia de México, un movimiento que cambió el destino de todo un pueblo. ¿Por qué se originó la independencia de México? Para entender por qué México se lanzó a la independencia, hay que remontarnos a la Nueva España, que es como se llamaba nuestro país cuando era colonia española. Imagínense un lugar donde las riquezas naturales estaban por todos lados, pero donde la mayoría de la población no veía ni un centavo. Durante 3 siglos la corona española controlaba todo, las minas de plata, el comercio, las tierras. Y hasta las decisiones más pequeñas pasaban por las manos de los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en la península ibérica que vivían aquí. Ellos eran los meros meros, mientras que los criollos, hijos de españoles nacidos en América, y los mestizos, mezcla de indígenas y europeos, se quedaban mirando desde la orilla. Los criollos, aunque tenían lana y poder, no podían acceder a los altos cargos del gobierno ni a las decisiones importantes porque siempre preferían a los peninsulares. Los mestizos e indígenas, por su parte, sufrían de pobreza, explotación y racismo. Todos estos grupos, cansados de los abusos, comenzaron a soñar con un cambio. Pero había más. Las ideas de la Ilustración, que hablaban de derechos humanos, libertad e igualdad, ya habían prendido en Europa y América. Y si a eso le sumas la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, pues ya te imaginas el caldo de cultivo que había en la Nueva España. El estallido, el grito de Dolores. Llegamos a la noche del 15 de septiembre de 1810. En el pueblito de Dolores, en Guanajuato, un cura criollo llamado Miguel Hidalgo y Costilla, cansado de la injusticia y el maltrato a su gente, decide que ya es hora de dejar de aguantarse. Con el sonido de las campanas, convoca a la raza para levantarse en armas contra el mal gobierno. Ese famoso grito de Dolores fue desde el principio del fin para la dominación española en México. Pero, ¿por qué una campana?
La campana de Dolores tiene un simbolismo muy profundo. Hidalgo usó esa campana para reunir a la gente y hacerles saber que el momento había llegado. Su repique marcó el inicio de la lucha por la libertad, y por eso es que hoy la campana se ha convertido en un ícono de nuestra independencia. Cada año, el presidente de México recrea este momento tocando la campana del Palacio Nacional, la misma que fue trasladada desde Dolores hasta la Ciudad de México en 1896 por órdenes de Porfirio Díaz. Ese sonido es un recordatorio del llamado a la acción que lanzó Hidalgo hace más de 200 años, un llamado que aún resuena en nuestros corazones. El padre Hidalgo no estaba solo. Lo acompañaban otros personajes igual de importantes como Ignacio Allende, un militar criollo con experiencia en combate, Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora, que jugó un papel clave al avisar a Hidalgo y Allende que los españoles ya los habían cachado, y Juan Aldama, entre otros. Aunque en su momento el ejército insurgente era más bien una banda de campesinos con machetes y palos, su causa era justa y eso los hacía peligrosos. La lucha por la libertad. El movimiento independentista se expandió rápidamente por todo el territorio, desde Guanajuato hasta Michoacán y más allá. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811, pero la lucha no se detuvo. Otros líderes, como José María Morelos y Pavón, tomaron la batuta. Morelos, quien también era cura, tenía un plan más organizado y militarizado. Su objetivo era claro: acabar con las diferencias sociales y establecer un gobierno independiente. En 1813, Morelos convocó el Congreso de Chilpancingo, donde se declaró formalmente la independencia y se redactó la primera Constitución mexicana, Los Sentimientos de la Nación. Pero la guerra no era fácil. Con el tiempo, tanto Hidalgo como Morelos fueron capturados y ejecutados. Aún así, la lucha siguió con líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, quienes no dejaron morir el sueño de un México libre. El final de la lucha, el Plan de Iguala. Después de más de una década de enfrentamientos, traiciones y un montón de héroes caídos, el movimiento independentista llegó a su punto culminante en 1820. En ese momento, España estaba atravesando una crisis política y económica que la debilitó. En ese contexto, Agustín de Iturbide, un militar realista que había luchado contra los insurgentes, decidió cambiar de bando. Iturbide se unió con Vicente Guerrero, uno de los líderes insurgentes, y juntos elaboraron el Plan de Iguala en 1821. Este plan proponía un México independiente, con una monarquía moderada, donde se respetara la religión católica y se promoviera la unión de todos los mexicanos, sin importar su origen. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, encabezado por Iturbide y Guerrero, entró triunfante a la Ciudad de México. La independencia se había logrado. México, por fin, era libre y soberano, y se convirtió en una nación con su propio destino. Desde entonces, cada 15 y 16 de septiembre, México se viste de verde, blanco y rojo para celebrar esta gesta heroica. En todos los rincones del país, las plazas se llenan de vida con música, fuegos artificiales y el famoso grito que ahora repiten los presidentes, pero que siempre nos recuerda aquel primer grito de Dolores, acompañado por el resonar de la campana de la independencia. Así que, mexicuriosos, la próxima vez que estén en plena pachanga gritando ¡Viva México!, acuérdense de todo lo que pasó para que hoy podamos ser un país libre. La independencia de México es más que un día festivo, es la base de lo que somos como nación. Y ahora que conocemos cómo nuestro país se independizó, ¿por qué no ver algunos datos sobre México en uno de estos videos? Nos vidrios en los comentarios para seguir platicando de nuestra historia y ¡Viva México!